Hoy vamos a ver el teorema de Gauss. Bueno, lo mismo que la vez pasada, cuando vimos el teorema de Green, lo que vamos a hacer es, más que tener un video donde explicamos todos, para que no se haga muy largo, ya escribí toda la demostración, ¿sí? Así que lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir recorriendo esa demostración y yo voy a ir haciendo algunos comentarios y ustedes van a tener después el PDF disponible para poder agarrar y seguir todo esto, ¿sí? Entonces vamos a arrancar por el enunciado, ¿sí? Entonces, nuestro teorema de Gauss, o también conocido como teorema de la divergencia, nos dice que si nosotros estamos en R3, ¿sí? Y tenemos un campo vectorial que lo vamos a llamar F, ¿sí? Va de R3 en R3, vamos a decir que es un campo C1, sus tres componentes pues las vamos a llamar PQR, bien nombres clásicos, y si tenemos una región en R3, un sólido, un volumen, o como quiera que le llamemos, cuyo interior sea vacío, es una forma de decir que es un sólido, ¿sí? Y que sea una región tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Es decir, que se puede escribir como una región en XY más todos los puntos de Z que varían entre una función y otra función, ¿sí? Eso ya lo vieron, regiones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bueno, y que la superficie frontera de B, que es la que vamos a llamar S, ¿sí? Que es la que está acá abajo, sea una superficie suave, ¿sí? Entonces vamos a poder agarrar y decir que el flujo del campo F sobre la superficie frontera de B, S, es igual a la integral triple de la divergencia del campo F sobre toda la región esta B, ¿sí? Así que vamos a ver ahora la demostración. La demostración vamos a agarrar y muy similarmente a como hicimos con el teorema de Green, vamos a decir, che, el campo este de acá se puede escribir F, se puede escribir al fin y al cabo como la suma de tres campos. El campo que tiene solamente componente P más el que tiene solo componente Q más el que tiene solo componente R, ¿sí? A cada uno de ellos los vamos a llamar P vectorial, Q vectorial y R vectorial, designándolos así con la raya arriba, ¿sí? Así que discriminamos, por ejemplo, P es la primer componente del campo F y P vector es el campo que tiene solo la primer componente de P y después 0 y 0, ¿sí? Ahora, la idea de esta demostración es que uno agarra y puede demostrar que cada uno de estos tres elementos va a corresponder a una parte de la divergencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra demostración es empezar por el último elemento, ¿sí? El que tiene componente R, ¿sí? La tercera componente, y vamos a mostrar cómo es la demostración para esa componente. El resto son todos iguales, ¿sí? Entonces, eso tal vez lo vamos a cerrar un poquito hacia el final de la explicación. Entonces, vamos con nuestra demostración para nuestro caso de el flujo de este campo R que solamente tiene la tercera componente, 0, 0, R, ¿sí? Entonces, vemos primero esta parte. Para agarrar y calcular un flujo, sabemos que siempre tenemos que parametrizar nuestra superficie. Entonces, vamos a primero dividir a nuestra superficie en dos partes, ¿sí? Como nosotros sabemos que nuestra superficie es tipo 1, tipo 2 y tipo 3, particularmente vamos a aprovechar que es una superficie tipo 1 y que podemos agarrar y decir que todos los puntos de esta superficie B, ¿sí? Vamos a escribirlo acá al lado, B, se puede escribir como que todos los X, Y que están en una región de X, Y, ¿sí? Y después agarramos y decimos todos los Z que están entre dos funciones G1 de XY, ¿sí? Y G2 de XY, ¿sí? Entonces, esa era una región tipo 1. Particularmente nosotros estamos aparte haciendo una salvedad más, que es G1 sobre los puntos de la frontera de D, ¿sí? Sobre los puntos de esta curva frontera de D, pongamos así, sobre D de XY, ¿sí? Es igual a G2 de XY, ¿sí? Nada, van a ver que, o sea, lo que está diciendo es que los puntos, o sea, si agarramos la función G1, que es la que tiene el gráfico de la función G1, es la curva celeste, ¿sí? Si vemos sobre estos puntos de esta frontera, va a darnos esta curva que está acá flotando, ¿sí? Y si vemos los otros puntos de la G2, ¿sí? Que es la curva verde, nos va a dar la misma curva, ¿sí? Bueno, nada,
nos está diciendo que el piso y el techo en algún momento se tocan, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo eso. Esa es una hipótesis extra que deberíamos haber agregado. Se puede generalizar y después vamos a ver más adelante para casos más generales en los que el piso y el techo no se pegan, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces tenemos sabemos que nuestro cuerpo es un cuerpo de tipo 1, se puede escribir de esta forma. Por lo tanto, podemos agarrar y encontrar dos parametrizaciones muy cómodas para nuestra superficie, ¿sí? Podemos partirla en dos partes y decir que el techo, ¿sí? Que es la parte que vamos a decir S2, se puede escribir como el gráfico de esta función G2, ¿sí? Entonces va a ser Z igual a G2 de XY. Y el piso va a ser nuestra S1, que tiene gráfico, el conjunto gráfico de G1 son los Z's, los X y Z, tales que Z es igual a G1 de XY, ¿sí? Así que, y nosotros sabemos que el flujo, esto no lo dije antes, pero en el teorema de la divergencia, el flujo siempre tiene que ser saliente respecto del cuerpo. Entonces, para el caso de la superficie S1, nuestra normal la vamos a considerar con Z positiva. Y para el caso de la normal N1, ¿sí? De la superficie S1, la vamos a considerar con una normal orientada en las Z negativas, ¿sí? Entonces vamos a designarla, como pusimos ahí, con un menos a la S1 y con un más a la S2, ¿sí? Entonces nosotros sabemos ahora que el flujo sobre este campo R sobre esta superficie S es lo mismo que la suma de estos dos flujos con estas orientaciones en particular, ¿sí? Entonces vamos a agarrar y ver qué podemos hacer con todo eso. Lo que vamos a necesitar es, primero, básico, poder agarrar y para avanzar tener una parametrización de cada una de estas superficies, ¿sí? Entonces vamos a construirnos una superficie de una forma muy muy común, que es agarrar y decir, hey, che, tomamos la función del gráfico, ¿sí? Estará nuestra Z igual a G1 de XY o G2 de XY, ¿sí? Con eso nos construimos nuestra sigma 1 o sigma 2, ¿sí? Las parametrizaciones, acuérdense que son siempre funciones que van de R2 en R3, ¿sí? Y particularmente si calculamos las derivadas parciales de nuestra parametrización, fíjense que nos va a dar 1, 0, G'(x) y 0, 1, G'(y) cuando hacemos la derivada respecto de y. Y cuando hacemos después el producto vectorial de las derivadas parciales de nuestras parametrizaciones para encontrar nuestro vector normal, ¿sí? Que depende de nuestra parametrización, fíjense que nos da esta expresión menos G'(x) menos G'(y) y 1, ¿sí? Quiere decir que la componente Z nos está dando siempre positiva, es decir, que cuando uno construye una parametrización de esta forma, siempre te queda con una orientación con el vector normal orientado con Z en la coordenada Z positiva, ¿sí? Con lo cual, estas parametrizaciones que estamos obteniendo acá, sigma prima i, construidas de esta forma, ¿sí? Son parametrizaciones de S1 positiva y S2 positiva, ¿sí? Ahora, a nosotros lo que nos interesa es tener S1 negativa, ¿sí? No S1 positiva, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es, en vez de hacer la cuenta sobre S1 negativa, la hacemos sobre S1 positiva, pero la restamos, ¿sí? Entonces, eso es exactamente lo que planteamos acá abajo. Decimos, hey, che, vamos a plantear que nuestro flujo sobre toda la superficie es el flujo sobre S2 orientada positivamente menos el flujo sobre S... Acá esto dice, esto está mal, esto no debería ser S2, sería menos S1. Ahí está, orientada positivamente también, ¿sí? Entonces, acá es donde digo, comento justamente esto de que la parametrización esta me va a devolver a sigma 1, me va a devolver a S1, ¿sí? Y siempre orientadas positivamente gracias a que sabemos que esto es un 1 y que la coordenada Z de este vector siempre es positiva, ¿sí? Perfecto. Ahora, a partir de acá ya tenemos nuestras parametrizaciones, lo único que nos falta es desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar y decir, nuestro campo era el campo que tenía componente 0, 0, R, ¿sí? R evaluado en los puntos de nuestra parametrización por nuestro vector normal, ¿sí? Y esto, claro, perdón. Y esto va a ser toda la parte, todo esta línea, este término de acá, lo estamos desarrollando en toda esta primera parte y el segundo término lo estamos desarrollando acá en el segundo renglón, ¿sí? Son términos enormes, así que le dedicamos un buen espacio. Ahora, fíjense que lo interesante de haber hecho todo de esta forma es que nosotros
G2 en principio no teníamos ni idea de quién era. Habíamos supuesto que era una superficie, era los gráficos, o sea, eran la función que nos determinaban el piso y el techo, ¿sí? La G2 era el techo y la G1 era el piso, ¿sí? Pero no las conocemos nosotros. Lo interesante es que al haber planteado esto de esta forma, nos quedan nuestras Gs multiplicadas por 0 y por 0, y nuestra R nos queda multiplicada por 1 solamente, ¿sí? Entonces fíjense que lo mismo ocurre con los dos términos. Entonces toda esta expresión de integral doble se va a simplificar algo mucho más sencillo, ¿sí? Que va a ser simplemente esta diferencia entre estos dos valores. Fíjense que ahora tenemos una sola integral, ¿sí? Porque de acá lo único que va a sobrevivir es R sobre G2, ¿sí? Y del segundo lugar va a sobrevivir R evaluado en XY G1, ¿sí? Pero las dos son integrales, es la diferencia de dos integrales sobre la misma región. Así que podemos meterlas todas adentro de una sola integral, ¿sí? Entonces, las metemos adentro de una sola integral y nos quedamos solamente con la diferencia entre esos dos valores. Y a partir de acá usamos el mismo truco que usamos en la demostración del teorema de Green, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es agarrar y decir, hey, che, una diferencia entre dos valores la podemos usar con la notación que usamos para la regla de Barrow, como si fuese R en X y Z para Z evaluado entre G2 y G1 de XY, ¿sí? O sea, eso sería exactamente lo mismo que tenemos ahí arriba. Ahora, nosotros sabemos que cuando tenemos algo así, podríamos agarrar y decir, che, otra forma de escribir esto es como si yo hubiese tenido una integral, ¿sí? En la variable z. ¿De qué función? Bueno, una función que si la integro me tiene que devolver r de x y z, si la integro respecto de z, ¿sí? Entonces, ¿esa función quién es? Y bueno, tiene que ser la derivada de r respecto de z. Esa es la función que si yo la integro me va a devolver el resultado de su integral va a ser justamente su primitiva en z, pongámosle ese nombre, evaluado entre esos dos valores, ¿sí? Entonces, esto básicamente me permite, elijamos acá un color, todo este término de acá, ¿sí? Se termina convirtiendo en todo este término de acá, ¿sí? Le integrando respecto de z. Y lo interesante de esto final es que ahora nos queda, fíjense que ya el G1 y G2, que era la información sobre la frontera de nuestro cuerpo, ¿sí? Ya desaparece de la expresión. Acá estaba metido adentro y parecía ser, esto cómo nos lo vamos a sacar de encima. Y acá termina quedando afuera. Y termina quedando esa información metida dentro de nuestros límites de integración. Y decimos, hey, che, pero esto es una región que nos está diciendo, hey, todos los XY que estén dentro de D de XY y que nuestros Z estén entre estos dos valores. Bueno, esto habíamos visto que era justamente nuestra descripción del volumen B, ¿sí? Acá está escrito tal vez de una forma más con notación de conjuntos. Al principio del problema habíamos dicho justamente, che, nuestra región B la podemos escribir como todos los XY que estén dentro de la región D sub XY y nuestros Z que estén variando entre estos dos valores, ¿sí? Así que esa región, básicamente, si uno ve un integrando de esta forma, las integrales con estos límites puestos de esta forma, uno sabe, hey, che, esta sería la forma exactamente de describir a nuestra región B, ¿sí? Así que todo esto que tenemos acá no es otra cosa más que la integral de un campo escalar, ¿sí? Que es la derivada parcial de R, que era la tercer componente de nuestro campo F, respecto de Z, ¿sí? Integrado sobre la región B, ¿sí? Perfecto, bueno, esto mismo que nosotros hicimos, ¿sí? Fue hacer el cálculo para la tercera región, ¿sí? Para la tercera componente, perdón. Ahora, análogamente a esto, ¿sí? Uno puede, vayamos acá a lo amarillo, acá a la izquierda, uno puede demostrar que la integral del primer término, va a terminar siendo, uno hace el mismo razonamiento, solamente que uno va a tener que escribir ahora que la región es tipo 2 o tipo 3, ya no me acuerdo, pero bueno, o sea, básicamente en el primer ejemplo dijimos que proyectábamos sobre XY, sobre el plano XY, nuestras dos superficies, nuestro piso y techo, y nos movíamos en la dirección Z. Z pasaba a depender, o sea, teníamos un piso y un techo en la dirección Z, ¿sí? Para la parte de hacer la misma igualdad, pero con la primer componente, ¿sí? Con el campo que tiene solamente la componente P, lo que tenemos que hacer es usar un techo en la dirección XY. Y para la parte del campo Q, ¿sí? Que tiene un campo en la segunda componente, tenemos que agarrar y describir a la región con un piso y un techo en la dirección de las Is, ¿sí? Entonces, lo interesante es que son tres formas posibles de describir a nuestra región, esas, como tipo 2 o tipo 3, ¿sí?
Y que como nosotros asumimos desde el principio que nuestra región era una región que era tipo 2, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, quiere decir que la podemos describir siempre de cualquiera de esas tres formas, ¿sí? Entonces, uno puede agarrar y hacer el mismo razonamiento que hice acá, siguiendo los mismos pasos, solamente que reemplazando las z por x en este caso y en este caso por is, y bueno, con algunas pequeñas diferencias, y uno llega exactamente al mismo razonamiento de que la integral doble sobre este campo P nos va a dar la derivada de la componente P respecto de x y la derivada de el flujo sobre la superficie S de este campo que solamente tiene componente Q nos va a dar la integral de volumen sobre la derivada de Q respecto de I, ¿sí? Ahora, por linealidad, uno lo que termina obteniendo es, che, si nuestro flujo sobre S era igual a la suma de estos tres flujos independientemente y cada uno de estos tres flujos por separado es igual a la integral de volumen en el primer caso de la derivada de P respecto de X, en el segundo de la derivada de Q respecto de Y, en el tercero de la derivada de R respecto de Z, estas tres integrales, bueno, acá me faltó la región de integración, sí, ahí falta una B, estas tres integrales son sobre la misma región, con lo cual podemos agarrar y sumar y meterlas todas ahí adentro de la misma integral, ¿sí? Entonces nos termina quedando la integral sobre la región B de esta nueva función que es la suma de estas tres funciones, ¿sí? Y esta función que tenemos acá no es otra cosa más que la divergencia, ¿sí? La derivada de la primera componente respecto de x más la derivada de la segunda componente respecto de y más la derivada de la tercera componente respecto de z, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya servido. Pueden agarrar, les recomiendo que terminen de hacer ustedes de tarea las demostraciones para los otros dos casos para que se convenzan de que eso es así y así se quedan seguros de que entendieron todo lo que expliqué antes, ¿sí? Bueno, la próxima vamos a tratar de hacer un video sobre Stokes y tal vez algunos comentarios extras para terminar de cerrar estos temitas y con eso estamos.